quiero hablarle acerca de derribando los altares. Ese es el tema el cual me corresponde dar hoy en este tiempo, el último tema, y que espero que pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas. Hemos estado orando, hemos estado clamando ahí al Señor. Queremos que no sea palabra de hombre, sino que pueda ser palabra de Dios, la que venga en este tiempo. Y yo creo que una iglesia que es columna y que es baluarte de la verdad, solamente tiene un altar en su corazón. Hermanos, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, no tiene muchos altares, solamente tiene un altar en su corazón, que es ¿para quién? Para el Señor. Y tenemos que entender o primero comprender lo que significa la palabra altar, para que usted le pueda apuntar, los hermanos que están apuntando. La palabra altar significa un lugar de sacrificio, de adoración. La palabra altar significa, hermanos, el mantener una relación adecuada con el Señor. Entonces, cuando hablamos acerca de derribando los altares y decimos que la iglesia que es columna y baluarte de la verdad solamente tiene un altar en su corazón, y ese altar es ¿para quién? Para el Señor. Y la palabra altar significa sacrificio de adoración, o el poder mantener una adecuada relación ¿con quién? Con el Señor. ¿De dónde se origina el altar? ¿De dónde sale por primera vez en la Biblia lo que tiene que ver un sacrificio de adoración o el querer mantener una relación adecuada con el Señor? Génesis en el capítulo 8, en el versículo 22, nos dice que después de que Noé estuvo 40 días en el arca, lo del diluvio, ¿verdad? Y cuando termina el diluvio, levanta inmediatamente un altar de adoración, un altar de tener una relación adecuada ¿con quién? Con el Señor. ¿Por qué? Porque dice que lo guardó, ¿verdad? Lo preservó durante el tiempo de lo que tiene que ver el diluvio, y que fueron 40 días, del diluvio. Ahora, eso es en Génesis capítulo 8, versículo 22. Pero después, recuerde que todo ha ido en decadencia, la espiritualidad ha ido en decadencia. Quiero que me entienda bien esto. Quiero que pueda comprender bien esto que le voy a decir. La relación en el huerto del Edén era perfecta. Cuando el hombre desobedece a Dios, viene una decadencia en lo espiritual. ¿Sí está aquí conmigo? Y entonces vemos que la consecuencia de esa decadencia es que Dios manda un diluvio, ¿verdad? Y el único que se salva es Noé con su familia, por la actitud de su corazón, por el deseo de agradar ¿a quién? Al Señor. Y dice que esa actitud y ese deseo lo muestra después de que termina también el diluvio y empieza a levantar ese altar de sacrificio de adoración y de querer seguir manteniendo esa relación ¿con quién? Con el Señor. Pero la decadencia espiritual de Génesis 8 al capítulo 11 nos dice que los hombres empezaron a levantar una torre. ¿Sí ha leído la Torre de Babel? ¿No? En donde quieren levantar una torre y quieren llegar a lo que tiene que ver el cielo. Y hay una interpretación que es inadecuada cuando hablamos acerca de la Torre de Babel, porque muchos dicen que es una torre que quiso llegar literalmente al cielo cuando no lo es, sino que era una torre que habían levantado para adorar a ídolos. Una torre que tenía que ver con la idolatría. Y Dios confunde los idiomas, ¿no? Hablamos de que en un mundo lleno de preguntas, en lo que tenía que ver una iglesia que camina en la verdad, la gente puede decir de dónde salieron los idiomas. Bueno, pues en el capítulo 11 de Génesis, cuando todos hablaban un mismo idioma, y como estos personajes, la humanidad en ese momento
quiere levantar un altar de idolatría, Dios empieza a confundir las lenguas, ¿no? Por querer adorar a Dios a ciegas, a tientas. Es decir, ya no lo estaban adorando con un conocimiento como lo teníamos en el huerto en el huerto del Edén. El conocimiento que había era pleno cuando Adán y Eva no habían desobedecido ¿a quién? Al Señor. Después viene la desobediencia, viene una decadencia espiritual. El hombre quiere levantar un altar, un sacrificio de adoración y el tener una relación con el Señor, pero a tientas, a ciegas prácticamente. Y empieza lo que tiene que ver el levantarse otros altares también, que no le agradaban ¿a quién? Al Señor. ¿Sí está aquí conmigo? Y el pueblo de Israel, hermanos, que es escogido para agradar a Dios, escogido el pueblo de Israel con una finalidad, mostrar la gloria del Señor. El pueblo de Israel que había sido llamado a ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración al Señor. El pueblo de Israel que había sido llamado a tener una relación adecuada ¿con quién? Con Dios. Por eso es que Dios también le da la palabra, lo que tiene que ver los mandamientos para que pudiera tener una relación adecuada ¿con quién? Con el Señor. A eso ha sido llamado el pueblo ¿de quién? De Israel. ¿Sí está aquí conmigo? Y el altar que debería de tener Israel era solamente ¿para quién? Para el Señor, ¿no? Sin embargo, el pueblo de Israel empieza a levantar también otros altares. Empieza a levantar altares los cuales no le agradaban al Señor. Y era tan tremendo, queridos hermanos, porque teniendo la gloria del Señor, teniendo la palabra del Señor, teniendo la dirección de Dios, ellos empezaron a levantar esos altares para Astoret, para Balaam, para Tamuz. Fíjese lo que le voy a decir. Ponga atención acá, ahorita escribe. Decíamos que el altar era un lugar de adoración, de sacrificio ¿de qué? De adoración ¿para quién? Para Dios. ¿Para qué fue llamado el pueblo de Israel? Para levantar un altar ¿a quién? A Dios. Un sacrificio ¿de qué? De adoración al Señor. Y decíamos que también la palabra altar, ahí le digo, me pongo chinito, tenía que ver con una relación adecuada ¿con quién? Con el Señor. Sin embargo, como la decadencia espiritual por el pecado los empezó como a cegar y a tratar de agradar al Señor de una forma no adecuada, empezaron a levantar altares, no para Dios, de alabanza, de adoración, y a disminuir esa relación adecuada con Dios, y empezaron a levantar altares para Astoret, para Balaam y para Tamuz. Y entonces eso trajo una consecuencia, que la relación con Dios se fracturara, se alejara, disminuyera la relación con el Señor. Estuvieran cada día más lejos de Dios. Y a lo mejor nosotros podemos decir qué tremendo, ¿no? Como el pueblo de Israel, viendo los milagros, viendo los prodigios, viendo cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto de 400 años de esclavitud, con brazo fuerte y extendido, viendo la columna de fuego, viendo las nubes que los cubrían del sol, viendo cómo Moisés extendió su mano y abrió el mar Rojo, cómo se detuvo el río Jordán, cómo Josué, ¿verdad?, cuando oró porque quería acabar con los enemigos del Señor, se detuvo, ¿verdad?,
la luna y se detuvo el sol. Nosotros podríamos decir si escuchaban la voz de Dios, si vieron los milagros, los prodigios, las señales del Señor. ¿Cómo es que ellos empezaron a levantar otros altares que los alejaban de la relación adecuada con el Señor y de darle esa adoración que solamente Él merecía? Y empezaron a levantar esos altares para Astoret, para Balaam, para Tamuz. Hermanos, era tan tremendo la decadencia espiritual, era tan tremenda la ceguera espiritual en el pueblo de Israel, que yo creo que ellos mismos ni se daban cuenta. Es como a lo mejor cuando nosotros le estamos compartiendo la palabra a una persona y le estamos haciendo a ver su condición espiritual, pero hay tal ceguera en la vida de esa persona que nos dice: yo estoy bien, no necesito de Dios. Puede ser que a lo mejor los que hemos tenido una célula y hemos a lo mejor sido líderes de célula, le estamos compartiendo la palabra al hermano, le estamos diciendo que a lo mejor lo que está haciendo está mal, o lo estamos ministrando, le estamos diciendo que va a lastimar, que va a herir a su familia, o al esposo o al esposo, o que lo que está haciendo lo va a alejar de su adoración y de su relación adecuada con el Señor. Y el hermano dice: no pasa nada, ¿no? Porque hoy en día también se pronuncia mucho esa palabra dentro del pueblo de Dios: no pasa nada. Y es una mentira tremenda ¿de quién? Del enemigo. Hacernos creer que no pasa nada. Y empezamos a levantar otros altares, así como el pueblo de Israel, sin que nos demos cuenta en realidad, sin que nosotros seamos conscientes de que el altar que debe de haber en nuestro corazón y en nuestra vida es solamente ¿para quién? Para el Señor. Y que el altar tiene que ver con un lugar de sacrificio, de adoración y con una relación adecuada. ¿Con quién? Con nuestro Señor. Y empezamos a levantar altares como le ocurrió también a quién, al pueblo de Israel. Y podemos decir nosotros: qué tremendos, qué ciegos, ¿verdad? Qué faltos de entendimiento está el pueblo de Israel en aquel tiempo, que les trajo consecuencias tan tremendas como la cautividad, como maldición para ellos, para sus familias y para sus generaciones. Era tal ceguera espiritual, era tal falta de entendimiento dentro del pueblo de Israel, hermanos, que dentro del mismo templo de Dios, dentro de la misma casa del Señor, se hacían cosas tan denigrantes, se hacían cosas tan tremendas, se adoraban a ídolos, hermanos, y que les ofrecían sacrificios y pasaban a sus hijos por el fuego dentro de la misma casa del Señor. No sé si me está entendiendo acá. Vamos a la palabra para que pueda verlo ahí. Ezequiel capítulo 8, versículo 6 al versículo 18. Yo quiero que usted se pueda imaginar lo que vamos a leer. ¿Sí está aquí conmigo? Pero también lo pueda comprender, porque la ceguera y la falta de entendimiento del pueblo de Israel acerca de lo que era el altar los llevó, lo que tiene que ver la decadencia espiritual ahí en sus vidas, los llevó a hacer este tipo de cosas que alejaban su alabanza, su adoración para el Señor, y que los alejaban también de una adecuada relación ¿con quién? Con Dios. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas
que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos verá Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando ¿a quién? A Tamuz. Imagínense, ¿no? Qué tremendo, qué grotesco lo que estaba pasando allí en lo espiritual. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el tamo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y yo no los ¿qué? Y yo no los oiré. Quiere decir que hubo una gran consecuencia por la idolatría, porque el pueblo de Israel levantó otros altares, y no un altar adecuado ¿para quién? Para el Señor. Dice que la consecuencia fue que él iba a proceder con furor, que su ojo no iba a perdonar, ni iba a tener misericordia, que iban a gritar y no los iba a oír. Esa era la consecuencia de que el pueblo de Israel, que había sido escogido para hacer un altar para Dios, a través de la decadencia espiritual, de la ceguera espiritual, empezó a levantar altares, no solamente en las naciones, no solamente en lugares fuera de lo que tiene que ver las ciudades o en las mismas ciudades, sino que también dentro del mismo templo de quién, del Señor. Haga de cuenta que aquí había un pasadizo secreto, un lugar en donde ellos habían escondido aparentemente, aunque Dios sabe todas las cosas. Y cuando terminaban de ofrecer sacrificio para el Señor, venían a este lugar, raspaban un poco la pared, se metían al costado del templo y empezaban a ofrecer su alabanza, su adoración. Empezaban a tener una relación con alguien que no les correspondía, y que la consecuencia de eso era que Dios iba a proceder ¿con qué? Con furor, ¿verdad? Y que cuando ellos gritaran, cuando ellos pidieran ayuda al Señor, Él no los iba a ¿qué? Él no los iba a escuchar. Hermanos, esto es verdaderamente tremendo. Esto verdaderamente tiene que hacernos reflexionar, porque podemos hablar del pueblo de Israel y podemos decir, qué ciegos, ¿verdad? Estaba el pueblo de Israel. Qué tremendo lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en ese momento. A lo mejor si yo hubiera estado en ese lugar, yo no hubiera hecho eso. Pero hermanos, quiero decirle que el salmista por eso decía, en el Salmo 139, en el versículo 23 decía, oh Dios, examina mi corazón, ¿verdad? Es porque muchas veces el corazón nos engaña, y a lo mejor en este tiempo, hermanos, nosotros hemos levantado otros altares para no adorar a Dios como se debe, para no tener una relación adecuada ahí con el Señor. Puede ser que hayamos levantado un altar a través de la vida de nuestros hijos, ¿sí? Puede ser que le hemos dado más prioridad a nuestros hijos que a las cosas de Dios, y se ha convertido en un altar que ha fracturado, fisurado la relación ¿con quién? Con Dios. Es tiempo de que podamos nosotros evaluar, es tiempo de que podamos reflexionar, queridos hermanos, y que no nos suceda lo que le sucedió al pueblo de ¿quién? Al pueblo de Israel, que por levantar unos altares inadecuados para el Señor, su relación se distanció, su adoración no le agradaba ¿a quién? Al Señor, y cometieron cosas tan tremendas, llevaron cosas tan tremendas al templo del Señor, que dice que ahí estaban pintadas en las paredes toda clase de animales, de reptiles, ¿verdad? Y que adoraban al sol, y que había incienso, y que había mujeres endechando, adorando a lo que tiene que ver
Tamuz también. Quiere decir que cuando nosotros levantamos, erigimos un altar que no es adecuado para el Señor, viene una consecuencia. ¿Para quién? Para nuestra vida. Y cuando levantamos a nuestros hijos como un altar más importante que Dios, cuando levantamos al dinero, cuando levantamos al trabajo, algo puede suceder. Puede correr un peligro en nuestra vida espiritual. Debe de haber una alerta, algo que nos está diciendo: ¡hey! Cuidado, estás, ¿verdad?, poniendo el trabajo, estás poniendo a los hijos, estás poniendo a lo mejor a lo que tiene que ver el dinero como algo más importante que ¿quién? Que el Señor. Hoy en día también la comodidad, hermanos. Los cristianos queremos estar cómodos. Y entonces la comodidad puede ser otro altar que hemos levantado. Los celulares, como le decía el día de ayer. La televisión puede ser también algo que hemos levantado. Las relaciones que a lo mejor no queremos soltar, no queremos dejar, que nos alejan de tener una buena relación, de una buena adoración. ¿Con quién? Con el Señor. No, es que si yo mejor no prefiero mantener a la comadre, prefiero mantener al compadre como mi relación antes que ¿quién? Que la relación con el Señor. ¿Sí está aquí conmigo? Prefiero mantener la relación con la vecina, que ha sido siempre la que me acompaña en el chisme, ¿verdad?, que el mantener la relación con ¿quién? Con el Señor. Y entonces las relaciones nos pueden alejar, pueden hacer que levantemos un altar que no le va a agradar ¿a quién? Al Señor. Un altar que nos va a alejar de la relación, de la buena relación que debemos de tener ¿con quién? Con el Señor. Porque así como Dios hizo cosas tremendas, cosas grandes, cosas maravillosas con el pueblo de Israel, y aún eso no bastó para que su altar fuera solamente para Dios, su adoración fuera solamente para Dios, su relación fuera una relación adecuada con el Señor, que al final iba a desatar bendición, iba a mostrar la gloria del Señor a todos los demás pueblos. Ese era el propósito, esa era la finalidad. En medio de toda esa oscuridad, esa decadencia espiritual, imagínense que el pueblo de Israel estaba rodeado de los amalecitas, moabitas, que adoraban, que glorificaban, que le rendían culto al sol, que pasaban a sus hijos por el fuego. Y el propósito de Israel era mostrar la gloria de Dios a esas naciones. Sin embargo, la decadencia, la ceguera, la falta de entendimiento hizo que ellos empezaran a levantar los mismos altares que ellos estaban levantando. La orden de Dios, hermanos, cuando les dijo vayan y tomen la tierra, que ya no fue Moisés quien los llevó a tomar la tierra, sino fue Josué quien los llevó a conquistar el territorio, fue: echa fuera a todos los habitantes de esas naciones. ¿Sí está aquí conmigo? Echa fuera a todos los habitantes de esas naciones, porque Dios sabía que si se quedaban los iban a ¿qué? A contaminar. Y es lo que pasó. El pueblo de Israel conquistó, pero dejó en las orillas a esas naciones. Y entonces empezaron a adorar a los dioses y a levantar altares de esas naciones también. Y aquí hay un hombre que debemos de seguir. Hay un hombre que debemos de imitar. Dice allí en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 6, dice ahí: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? Dice ahí, de 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él, fíjese lo que dice, versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés
porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de ¿quién? De Israel, y la llamaban Neustán. Hasta ese momento, hasta ese tiempo, ya no adoraban a Dios, ya no tenían una buena relación con ¿quién? Con el Señor, una adecuada relación con el Señor, sino que dice que habían levantado todo ese tipo de idolatría, todo ese tipo de imágenes, y le quemaban incienso. Imagínense el pueblo escogido de Dios, el pueblo que había visto la gloria, el prodigio, los milagros del Señor. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de ¿quién? De Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su ¿qué? Su esperanza. ¿En quién puso su esperanza? En Jehová Dios de Israel. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de ¿quién? De Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de ¿quién? De él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a ¿quién? A Moisés. Y Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con ¿quién? Con él. Y Jehová dice estaba con ¿quién? Con él. Porque no se apartó, hizo lo recto delante de los ojos de ¿quién? De Jehová. Él no hizo todo lo que los demás llevaron a cabo. Antes de él hubo otros reyes y jamás quitaron las imágenes, jamás derrumbaron los ídolos. Ellos seguían permitiendo que el pueblo de Israel les quemara, les ofreciera sacrificio. Pero este hombre fue diferente. Este hombre tuvo el valor, hermanos. Este hombre se rebeló en lo que tiene que ver lo espiritual y empezó a derrumbar todo y empezó a quitar todo. Y eso le agradó ¿a quién? Al Señor. Y dice que Dios, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía prosperaba.